Así hablaba Quetzalcóatl, Cáyatl-Acotl. No desesperen. Y tomando a sus más íntimos así les platicaba: ustedes son los frutos de esta generación, y la mano del cielo unida a la del tiempo les sembrará donde den 100 por uno. Y si ustedes no florecen, ¿qué será del árbol de la luz? ¿Se quedará extinguido? ¿Será absorbido por las hierbas de la ignorancia? ¿Cuántas semillas se perdieron entre las montañas de la incertidumbre y las laderas de la vanidad? ¿Cuántas otras fueron a parar al agua de las rencillas y los resentimientos, ahogando sus frutos? ¿Cuántos volaron con el viento de las tentaciones y cuántos sirvieron de alimento a las aves de la violencia? Mantengan alertas sus corazones y protejan su tesoro oculto. Sean sus centinelas día y noche, y no desesperen porque viene el día en que los campos estarán ya preparados y arados para recibirlos. Y cuando venga hasta su puerta la rutina, disfrazada de comodidad, diciéndoles: hermano, ábreme porque tengo frío y deseo entrar. No le abran ni dejen que se siente sobre sus corazones, porque ella lentamente mataría su semilla y estancaría su conocimiento. Antes bien, opóngale a su hermana la actividad, llevada siempre de la mano de la caridad, pues en verdad les digo que la caridad debe ser la única reina de su corazón. Vendrán días. Oh Tula, la de las 1000 columnas, la de los amplios campos, la bella doncella postrada junto al río Tepeji, la flor del valle del Mezquital. Vendrán días cuando mi cuerpo vuelva a la tierra y mi espíritu al aire, en que mi ser volará libre por tus campos y florecerá en tus flores y se arrullará en tus palomas. Entonces mis palabras habrán florecido en ustedes y aparecerán ramilletes de nuevas palabras que despertarán nuevos corazones. Vendrán nuevas bocas por las que hable mi espíritu y otras manos que las materialicen en el papel del tiempo. Y de nuevo vendrán aquellos que teniendo alas no quisieron volar y porque no saber las anularon. Vendrán aquellos que reían trasluciendo con ello su ignorancia y aquellos que no quisieron leer el verbo y se conformaron con las palabras. Porque ustedes que me oyen y que aletean con mis palabras no son sino aquellos a los que antes hablé muchas veces, pero dormían. Y los invité muchas veces a mí, pero rehusaron entrar. ¿Cuántas veces al día pasan por los jardines y no ven sus flores? ¿Y acaso por ello no existen? De verdad les digo que todo está frente a ustedes y siempre y continuamente se les está hablando. Sin embargo, prefieren seguir las elucubraciones de sus mentes enfermizas a buscar la verdad y seguirla. Muchos de ustedes dicen de palabra: es el medio, el que tira de mí y las circunstancias las que nublan mi espíritu. Y yo les diría: ¿acaso si te abrieran la puerta de la jaula que tú mismo creaste con tu conformismo, podrías volar? ¿Podrían remontar el vuelo tus pobres alas aletargadas por el sueño? Mas si se elevan noche tras noche los ojos hacia el cielo, estrellado buscando, Él les dará la respuesta y la solución. Y si se cultivan en la música de la naturaleza, en ella les hablará la verdad. No caigan, pues, en los brazos de la comodidad, porque tanto daño se hace el ignorante que no busca, como aquel que pudiendo hacer, no hace. La apariencia. Y un día vieron salir a Quetzalcóatl el jacal, donde vivía una mujer de mala fama. Y una mujer del pueblo le dijo: ¿por qué pisas las casas donde se comercia con el pecado y pululan los vicios? Y él le respondió: mujer, más vicio y pecado hay en tu lengua y en tu pensamiento que en esta casa. Porque antes de saber nada pensaste lo peor, y antes que se acabe el día, lo habrás transmitido a toda Tula. Cuídate de ti misma y aprenda a perdonar. Debes saber que muchas tierras cubiertas de escarcha, cuando viene el sol y las disipa, son maravillosas para la siembra, y otras, que parecen muy buenas y frondosas, apenas se escarba un poco, ves que lo único que las mantiene es la humedad de la apariencia. ¿Cuántos seres hay que por no hablarles con el corazón se cubrieron de dudas y por no atraerlos se alejaron? ¿Cuántos hay que pidieron a sus puertas comprensión y les dieron una golpiza? No quieren eliminar sus pecados de conciencia, alejando a los pecadores. Rectifiquen sus conciencias y verán que nunca existieron, pero es mucho más cómodo buscar siempre a alguien a quien echar en cara algo, que nunca tuvieron valor para reconocer y rectificar en ustedes mismos. No dejes de ser tú mismo.
¿Cuántas alas han batido desde el alborear de la vida? ¿Cuántas caídas han caído en su intento por subir? ¿Cuántos brotes se han secado buscando la imagen del árbol? ¿Y cuántos otros se han multiplicado llenando el cielo? ¿Cuántas penas se han sembrado en el corazón del mundo y han dado bellas violetas al mundo? ¿Cuántas espinas llenan los caminos y los llanos y los montes del despertar? ¿Cuántos muertos ha dado la vida y cuántas vidas ha dado la muerte? Desde dentro de tu corazón te digo, no dejes que los ojos te engañen, ni dejes que los oídos te engañen, ni dejes que te engañen los pensamientos que pasan por ti como nubes mecidas por las circunstancias y los ambientes. No dejes de ser tú mismo y descubre en ti esas montañas que se levantan hacia el cielo, esos valles que se adormecen con el sol, esos ríos que se buscan a cada momento, esos árboles que son tu respirar, esos pajarillos que son tu esperanza y tu alegría. Yo vengo dentro de ti y mi voz es la vida y mis pasos son todos los pasos del hombre cuando anduvo buscando al hombre. Despiértame en ti, porque tú eres más yo en ti mismo de lo que te hacen ver que eres fuera de mí. Dame tu mano. Un día, de los muchos días que son como notas en el curso de la vida, iba por una calle y vi a un anciano tendido sobre el suelo. Su cuerpo estaba frío y su cara descompuesta. Mi corazón se abrió y fue hacia él para socorrerlo, pero mis fuerzas no podían levantarlo. Entonces le dije a un hermano que pasaba, ¿puedes venir a ayudarme a levantar a este hermano para llevarlo a mi casa? Y él me respondió sin detenerse, ¿cómo voy a perder el tiempo en levantar a hermanos que se dejan vencer por el pulque y los vicios y después no pueden apenas valerse por sí mismo para guardar el decoro? Y vino otro que se acercó y mirándolo dijo, pobre hermano, debe estar enfermo, debes llevarlo a un hogar, abrigarlo, darle de comer y medicarlo. Y yo le dije, ven, dame tu mano y uniremos nuestras fuerzas para llevarlo a mi casa. Pero él me respondió mientras se iba, aunque quisiera no puedo, porque el tiempo se va como una paloma y no vuelve, y hay muchos que me necesitan. Y ahí me quedé, con dolor de corazón, viendo cómo se iba la vida de la cara de aquel hombre, y entonces grité, «Oh, humanidad, ¿hasta dónde ha llegado tu insensibilidad? ¿Qué ves como tus hijos caen y no tiendes las manos de tus otros hijos para levantarlos? ¿Qué buscas argumentos para mantenerlos separados? ¿Qué buscas excusas para no hacer lo que dicta tu corazón?» Unos cerraban las ventanas y otros decían, «Callen a este loco que entorpece nuestros sueños». Y cuando las lágrimas aparecían por el horizonte de mis ojos, vino un niño y me dijo, «Dame tu mano y con tu fuerza y mi fuerza llevaremos a nuestro hermano a tu casa». El aleteo de los pajarillos. Alguien llegó hasta él y sentándose a su lado lloraba y Quetzalcóatl le miró y le dijo, «Hermano, ¿por qué lloran tus ojos y tu corazón se conmueve? ¿Acaso hay una pesadilla que vive tan intensa en ti que te lleva con ella?» Y él, que llevaba por nombre Sinteotl, le contestó, «Aunque trato de hacerlo, no puedo contener el dolor, y las lágrimas resbalan por encima de las murallas que pone mi pensamiento. Mi hija, cuando apenas la había tocado la luz de la juventud, se ha quebrado como una caña rota por el viento. Sus alas se han desplegado y se ha ido de nuestra presencia la luz de sus ojos. Aún no había tocado la primavera su cuerpo y un dolor se la ha llevado». Y Quetzalcóatl le habló así, «No te amarres a aquello de lo que la vida tan solo te ha hecho su portador. Ese ser que vino a ti y te tomó por padre y después se fue en el silencio, sin permitir tan siquiera que posara tus manos de cariño sobre ella. Sigue su camino y realiza su cometido en la escuela de la evolución. Y si se ha ido es porque es más necesaria en otra parte. No cortes con tu ignorancia y tu egoísmo el aleteo de los pajarillos, porque muchos hay que creen tener contentos a los pájaros cuando los mantienen enjaulados. Y muchos hay que creen que cuando cantan es porque su canto es de alegría. Mírate tú en ellos y verás cuánto dolor guardan sus trinos. No llores, pues, porque tu pajarillo abrió la jaula y salió de ella por un tiempo. Si supieras lo que es la muerte para un ser que se ha realizado en la vida, estarías contento». Y él le dijo, «¿Pero cómo se iba a realizar el pequeño ser de mi hija sin apenas caminar por esta vida?» Y Quetzalcóatl sonriendo le contestó, «No siempre se viene a hacer grandes cosas, ni a vivir mucho tiempo.
Lo que ella vino a hacer te aseguro que se lo lleva hecho, porque el camino no está en la cantidad de pasos que se dan, sino en cómo se dan. Medita en todo esto y la paz del conocimiento vendrá a ti. El espíritu del árbol. Hoy me he sentado a los pies de un árbol viejo como el más anciano de los ancianos de Tula. El cansancio me ha vencido y me he dormido bajo sus ramas. Entre las cortinas del sueño he visto al espíritu del árbol, que sin hablar me decía: hermano, sensibiliza los corazones de tus otros hermanos para que nos comprendan. Ellos creen que no sentimos sus golpes, ni sentimos cuando una mano corta nuestros tallos, aún no maduros por el tiempo. Piensan que no vemos con dolor como los padres mal aconsejan a sus hijos y les permiten hacernos atrocidades. ¿Qué daño puede hacer un árbol? ¿Qué daño les puede hacer una flor para que la corten en la plenitud de su vida? Tenemos entendido que regalar una flor es muestra de cortesía y amor entre muchos de ustedes, pero ¿acaso no comprenden que esa muestra de amor la realizan con la muerte de una vida que no les pertenece? No fueron puestas sobre la tierra para destruirla poco a poco con su egoísmo, sino para transformarla con el amor. Han logrado que casi toda en la naturaleza les tenga miedo, y sin embargo, todavía los seguimos manteniendo y les devolvemos bien por mal. Los pajarillos huyen de ustedes y no desean su amistad. Para mantenerlos a su lado, es necesario que construyan jaulas y los priven de libertad tras barrotes. Las flores se marchitan en sus casas porque creen que tan solo los alimenta el agua y la tierra, y no comprenden que necesitan su amor. Cortan terrenos, los cercan y separan a un árbol hermano de otro árbol hermano. Levantan las tierras a su antojo, solo para el beneficio de ustedes. Toman lo que no es de nadie y dicen: esto es mío, y su vida y su muerte me pertenecen. Creen que por sembrar una semilla ya han creado el fruto y dicen: es mío y haré de él lo que crea conveniente. Piensen que muchos hermanos míos se sentirán gustosos de morir para contribuir al bienestar de ustedes, mas no para contribuir a su ceguera devastadora y sin sentido. Muchos hermanos míos del aire se matarían a sí mismos para ofrecerse a una boca que tiene hambre, mas no a una boca que tiene gula. Tan solo les pedimos, hermanos, un poco de amor. El sueño que los envuelve. Y le dijeron: Maestro, te rogamos nos hables de la muerte. Y él así les decía: lo que ustedes llaman vida no es más que la muerte de las cosas. Aquello que ven con los ojos es la muerte de ellas, y quienes se dejan llevar por ello están muertos, aunque caminen y hablen. Las calles y las plazas están llenas de muerte, y sin embargo, para adorarla, van a los panteones. Muy pocos son aquellos que viven en esta existencia, y menos todavía son aquellos que, conscientes de este despertar, lo llevan a sus hermanos para que vuelvan a la vida. Es tan profundo el sueño que los envuelve que hasta la palabra de vida la han acomodado a su sueño, y ha perdido la fuerza en sus bocas y en sus corazones. Es tan pesado su sueño que sueñan que despiertan, cuando lo que hacen es roncar más que antes. Miren en sus corazones, despierten sus conciencias, llenen sus días y sus noches de sacrificios, porque tan solo de esta forma encontrarán la llama de la luz que los despierte a la vida.